Buenas tardes, espero que hoy sea una entrevista especial como todas en el Día de la Bandera. La verdad que pasar este día en aislamiento como tantos otros, esta fecha tan importante nos hace repensar mucho, eh, que podamos pensar en la libertad, en lo importante que son nuestros colores, nuestros emblemas, que los defendamos, que los cuidemos y, y es lo que nos identifica como país. Es un momento para estar unidos y dejar de lado algunas diferencias. Así que nada, la entrevista de hoy, en este día tan especial, es a Liliana. Liliana Muda. Lili es mamá de una de las compañeras del equipo, tiene una historia muy linda, por eso es que yo estoy de nuevo aquí, porque como saben vamos alternando las entrevistas entre las chicas y chicos del equipo. Les pido disculpas si entran muchos ruidos, vivo muy cerca de una avenida en Olavarría y es medio complejo un día como hoy pensando en lo que va a ser mañana, Día del Padre. Muchos autos, muchas motos, así que nada, vamos a esperar que se conecte Lili. Lili nos va a contar la historia de sus abuelos, que pudo recuperar, una historia muy linda de inmigrantes, su historia, las cabañas de ovejas, los premios y hasta la actualidad, ¿no? Donde, bueno, tiene un lazo muy importante con el campo. Caro, ¿me podés confirmar si está tu mami por acá? Porque tengo una solicitud, pero... Ahí está Lili. Lili. Estoy esperando que ya la estoy añadiendo a Lili para que podamos compartir la entrevista. Hola, ¿cómo andamos? Hola Lili. ¿Qué tal ¿Cómo tú? estás? Aquí ¿Todo andamos. bien? Todo normal, por suerte. Bueno, Sí. te vuelvo a presentar. ¿Molesta la luz o algo por el estilo? Está perfecto, está perfecto. Bárbaro. Bueno, Lili, que está del otro lado, es mamá de una de las compañeras del equipo, por eso es que estoy nuevamente yo acá haciendo la entrevista, porque bueno, hubiera sido medio complicado para Caro entrevistarla. Ella pudo reconstruir un poco la historia de sus abuelos inmigrantes, de su historia con las cabañas ovinas, y bueno, hasta la actualidad que tiene un lazo muy importante con el campo. Así que nada, ¿querés empezar contándonos cómo fue la llegada de tus abuelos a nuestro país? Bueno, abuelos inmigrantes, solo uno. ¿M? Y otro se puede decir, sí, de los hombres, digamos, los abuelos. Un inmigrante y uno, 50% inmigrante, 50% argentino. Y te cuento por qué. El inmigrante español, mi abuelo materno, Juan Genaro de Manterola, eh, se escapó, se escapó de España con lo puesto, las alpargatas que usaba para ir a misa los domingos, porque el resto del tiempo no usaba alpargatas, era carbonero en una mina, una cruz de bronce, que la tengo guardada yo, y una pequeña navajita de cabo de nácar que, como soy la nieta más chica, también la tengo yo. ¿Soy la que covacha las cosas más viejas de toda la familia? Parezco una vizcacha. Yo junto esas cosas, me encantan, me pueden. Ese es el Guarda, abuelo guarda. totalmente inmigrante, 100%. El otro abuelo, 50% inmigrante. ¿Por qué te digo 50% inmigrante? Porque él nació acá, pero ya venía fabricado de Italia. Así que bueno, el abuelo Muda es 50% argentino, fue 50% argentino, 50% italiano. Así se decía él. El viejo Muda, Ah. el viejo Muda, 2 veces viejo era. Este, mm,
Después, por la rama materna, tan rurales fuimos como por la rama paterna. Te Claro, puedo hacer un... relación con el campo viene de las dos generaciones, tanto de madre como de padre. De las dos líneas sanguíneas viene la relación con la tierra, pero a full. Mi abuelo fue jornalero, peón de campo, y con mucho sacrificio y una compañía invalorable de la abuela chiquita, le decíamos, a la abuela Oña Tibia de Manterola, porque medía 1,5 metros y no pesaba más de 45 kilos, a sus 80 y pico largos. Se llamaba Juana, y la abuela paterna también Juana, pero Juana Carolina. ¿Te suena el Ajá, Carolina? Sí, sí. sí, sí, ¿viste? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ellos se casaron siendo mi abuela muy jovencita. Ujú. Y ahí hay la primera anécdota. Se casaron el 7 de mayo de 1908. Y acá tengo la libreta de casamiento de ellos. ¡Wow! ¿No? ¿No te digo que soy una vizcacha junto a todo? Se casaron el 7 de mayo de 1908. Mi abuela tenía 16 años. Mi abuelo, Súper. una nena. Mi abuelo 32. ¿Sabes cuál es la primera anécdota que tengo para contarte? A El ver. día 28 de mayo, 28, ¿sí? O sea, 21 días después, ¿sí? También de 1908, ¿eh? No me estoy equivocando el año. Nació mi tía Francisca. La gestación más Ah, corta que he conocido. Como un pollito, 21 días. Sí, nació muy pronto la tía. sí. La Viste venía que... viendo. Y sí, un poco rápido, ¿viste? Después dicen que la gente joven es rápida. No, mis abuelos fueron unos adelantados. Sin duda alguna. Eso 21 es días, de toda sí. la época. Súper, súper rápido. Estamos hablando de 100 y pico de años atrás. Sí, tal cual. Y mira lo que tengo acá. ¿Sabés lo que es esto? No, La navaja que vino en el, ¿ves? En el barco con mi abuelo. ¿Se ve ahí? se ve perfecto. ¡Wow! Y, ¿De dónde y vino esto, tu abuelo? ¿Mm? ¿Cómo? ¿De dónde vino tu abuelo? De al norte de España. San, mi marido me lo va a decir bien, porque yo le cambio el nombre. ¿San Sebastián o San Esteban? San Sebastián. San Sebastián. San Sebastián. Hay San un pueblito muy Sebastián. chiquitito al lado, que se llama que es muy cerquita de San Sebastián. Hay un pueblito que se llama San Esteban y yo los confundo. Pero desde San Sebastián era Claro, mi abuelo. Y da la casualidad que la familia de mi marido es cruzando, eso casi casi cruzando la frontera con España-Francia. Del lado de Francia está la zona donde proviene la familia del papá de Caro, de mi marido. claro. Sí, mirá cómo Y se bueno, cruzan las cosas, ¿sí? Y ¿cómo, después la historia cómo se cruza más adelante surgió? también. Eso por el lado de mi abuelo materno. Mi abuela materna, eh, hija de, bueno, de este señor Oñatibia, mi abuelo, y Ajá, el nombre de su mamá no aparece en la libreta de casamiento, porque no estaba anotada. Entonces, lo que siempre decían, no estaba anotada ni bautizada. O era una cautiva, cosa que no podía ser porque tendría que haber sido rescatada y claro, hubiese estado bautizada. En ese entonces claro, no se trataba, no había registro civil, era todo por claro. lo mismo. O era originaria. Así que Ajá. la familia, los más viejos de la familia dicen que era original. India, como le decía en mi casa, era india. Así que bueno, eso por el lado materno. Por el lado paterno, ya te digo, mi abuelo 50 y 50, 50 argentino, 50% italiano, se casó con Juana Carolina Borcano. Bueno, los casaron como en aquella época solía hacerse. Se Eran solía. primos hermanos. Ah, Estas las cosas que ah, por negocios los casaban. Bueno, ahí por negocios los casaron. Tuvieron 4 hijos, una mujer y 3 varones. Eh, el segundo de los varones, mi papá. Eh, Ellos se dedicaron a las cabañas y como de costumbre a las mujeres, viste, de a un costalete, costado. a un Sí, costado, a un siempre a costado. ellos.
O sea que a mi Ay, tía siempre la menospreciaron bastante. La dejaban para los quehaceres de la casa, ¿sí? Y mi papá siempre decía, se divertía mucho cuando iba el novio a visitarla, y que como no lo querían al novio, y mi tía se preparaba y cocinaba y hacía cosas que durante la semana no hacía, preparaba cosas ricas, mi papá era un tanto travieso, por decirlo de alguna forma. ¿Sabés lo que son las boleadoras, obviamente? Las boleadoras, sí. bueno. Pero él hacía boleadoras con sapos. Un sapo de Ay, cada punta de una soguita y le corría con eso a mi tía para que le convidara con los bombones y caramelos que le regalaba el novio. Ese era mi papá. ver, Ese era mi papá. Mansito el nene, ¿viste? tremendo. ¿Qué pasó, Aparte la no? hermana, ¿no? Claro, pero la hermana bastante mayor que él el tercero, la hermana la primera, y claro, que fuera el novio y que le llevara caramelos o chocolates, en esa época era algo raro. Pero, era Sí, para la novia. Y esta que los escondía en el ropero de ella, que no quería dejar que le tocaran nada. Y mi viejo, bueno, el animalito de Dios, que era mi papá, hacía las boleadoras cosas por lo que la corría. Entonces lograba que le convidara caramelos y chocolates a todo el mundo. Pobre tía. Pobre sí. tía. Y Y contame cómo es la relación tanto de tus abuelos maternos y paternos con el campo, o ellos no tuvieron relación con el sector rural. sí, mi abuelo paterno, no, materno, jornalero, logró comprar una chacrita, pequeña chacrita, y ahí se sentó con mi abuela. Tuvieron 12, mira cómo te lo digo, 12/13 hijos. Sí, de sangre Ah, 12. Cuando, claro, cuando el hermanito tenían de... 4, un caso, que vas a ver cómo fue la cuestión, el señor, el papá de esa criatura cayó preso y la mamá falleció en el parto. Entonces, los hermanitos tenían 2 criaturas, el que nació y una nena mayor. La nena mayor fue con una hermana de mi abuela, que vivía cerca, y el bebé recién nacido con mis abuelos que recién estaban con un bebé, el cuarto de los hijos, que es más, me Claro. tendría que fijar el nombre acá en la libreta porque ya ni... Y era Fermín Venancio era el cuarto, mirá, me tengo que fijar en la libreta. El orden no me los Está acuerdo. todo anotado Imagínate, aparte. todos anotados y con letra de aquel entonces con pluma y tinta. ¡Qué Bueno, reliquia esto, por favor! esto es un tesoro. Es como Eso que te iba a decir, es un quien lo quiere tesoro, tocar me tiene que pedir permiso. Así, así lo obviamente. tengo. Bueno, la cuestión es que mis abuelos estaban en el campo, criaron sus 13 hijos. 13 hijos. Mm. A ver, en el camino por donde está esa chacra, que está a unos 8, 7, 8 kilómetros de Tres Arroyos, veían siempre pasar a un señor con sombrero de corcho. ¿Sabes quién era ese señor con el sombrero de corcho? El abuelo de Caro. El- El bisabuelo de claro, Caro, el bisabuelo de Caro. Vos ah, el fijate, bisabuelo. el bisabuelo. Vos imagínate, fíjate cómo se dan las cosas. El bisabuelo de Caro, que era francés, vasco francés, de la misma zona de donde salió el bisabuelo de Caro por parte materna. Se cruzaban en el camino. Nunca Mire, supieron eso. A mí me lo hizo notar mi mamá muchos años después. O sea que mi abuelo materno tuvo su chakra, retomando. Y mi abuelo sí, paterno, su familia, viste, te comenté que nació acá, pero ni bien llegaron sus padres. Bueno, se asentaron claro, en la zona de Benito Juárez. Empezaron a ay, bajar. ¿Te ubicás más o menos claro. Benito Juárez? ¿Sobre Ruta Sí, 3? sí, sí, tenemos Este, una compañera del equipo que es de Benito Juárez. mira, a nosotros Sí, nos queda camino a la barría. claro. Este, se ubicaron en la zona de Benito Juárez. Empezaron a bajar para el lado de Chávez, buscando lugar donde asentarse. Se asentaron mi abuelo y un primo, porque los Ujú. viejos quedaron en Juárez y algunos volvieron a Italia. De los
Cuando llegaron a Chávez, estuvieron 1 o 2 años los dos primos juntos, mi abuelo y su primo. El primo quedó en Chávez y mi abuelo compró una pequeña chaquirita más para el lado de Tres Arroyos, que Ajá, es una parte del campo que después le tocó a mi papá. claro. Entonces va pasando el campo de familia a familia. Mi abuelo muda, explota el campo, pero claro, con 3 hijos varones y siendo él bastante afecto a salir de parranda, le gustaban mucho las señoritas. Las señoritas lo volvieron loco a mi abuelo. Siempre. Donde había una pollera, él, pero estaba, pero enloquecido chocho de la vida. Bueno, y sí, ¿qué se le va a hacer? Fue toda su vida así. Eh, bueno, se asentó en Tres Arroyos, en ese campo, lo casaron con mi abuela, tuvieron esos 4 hijos, uno de esos mi papá. Los 3 varones eh, a trabajar al campo. Él tuvo muy buena formación, mi abuelo. Tuvo nivel de instrucción terciaria, mi abuelo, que Wow, murió a los para la época. muchísimo, murió a los 91 años en el año que yo me casé, o sea que en el 91, mi abuelo tenía 91 años y había estudiado eh, terciario en el Instituto Don Bosco en Bahía Blanca, Ujú. arte, pintura. Wow, Una nota el viejo muda. La cuestión que ese es el que usted decía que tenía la inclinación hacia, tan marcada hacia las señoritas. La cuestión es que, bueno, él salía mucho y mi abuela quedaba en el campo con los chicos. Los chicos, mi claro, papá y sus hermanos. Ahí era donde mi papá hacía de las suyas con los sapos y la hermana. claro, ahí tenía la posibilidad de armar sus Claro, hacía escándalos. lo que quería. De más grandes, ya Sí, los 3 varones y mi abuelo armaron, empezaron con la crianza de ovejas. claro. Eso Era te iba raza a linda. preguntar si siempre tuvieron esa producción, ese negocio familiar o antes tenían otro. Empezaron como todo chacarero, haciendo un poquito de cada cosa, como Sí, para ver, eh, que era lo que funcionaba. qué daba en un momento, qué es lo que produce en un momento y qué es lo que produce otro, porque en el campo las producciones son muy estacionales y hay veces que te quedas cruzado de brazos, mientras que podés estar haciendo otra cosa y estás necesitando un ingreso y no la tenés porque en ese momento lo que producís está creciendo. Es, O no llovió en el momento justo y sonaste, hablando sí, muy mal y bien pronto. Bueno, sí, es entonces, que cabe, hacer de o todo sea, un el poco. campo es un poco azar, suerte, Sí. clima, Tenés opción. dos socios en el campo que nunca vas a poder manejar en toda época. Uno el clima, inmanejable. Y otra el gobierno. ¿Cómo vas a manejar vos que sos un cachito de arena, un granito de arena en un montón o un productor, manejar el gobierno? Cosa de loco. No, sos Sí, uno más más. las chacras. Por más Sí, que seas sí. una estancia, que tengas 15.000 hectáreas, no vas a manejar un precio que es un nivel, un precio, un commodity, es un valor internacional. No lo manejas. No se manejaba antes, No, tampoco se va a no, manejar ahora. Bueno, en fin, esa es otra historia. Otro tema, es ¿sí? un tema. Otro tema, tal cual. Bueno, como te decía, era una producción variada. Mi papá se dedicaba más a la parte agrícola, Claro, andaba con los arados, que en ese entonces no había autopropulsados, no tenían motor, era atrás era, de, los primeros años era atrás de un arado mancera, ¿sabes cuáles son? Esos que van los que con se el caballo empujan. adelante y van caminando. Sí, Sí. con eso. ¡Ah! Mi El papá ahora tendría cuerpo. 94 años y hace 2 que falleció y contaba los primeros años él de chiquito, porque mi abuelo con terciario, pero a los hijos terminarse el primario y Nada. punto, ¿eh? A laburar. Sí, El señor tenía que salir de joda, ¿sí? Entonces los hijos a trabajar cuando terminaron el primario y él seguía ¿vos me entendiste? Rasque, rasque. Pero manejaba todo, muy sí. astuto, muy en los números, un tipo sumamente inteligente, brillante, te diría. Como todo el mundo, algún defecto tenía que tener. Y sí, obvio. Y sí, era humano. Un defecto tenía que tener, si no, no hubiera No. estado en este mundo. Bueno, y como te decía, armaron mi tío mayor,
que mirá si serán longevos los Muda. Falleció hace poquito, hace poquitos meses, con 98. Sí, 98 sí. años. Totalmente lúcido hasta una semana antes de morirse. Y que nos contaba un montón de cosas también el tío Juancito. El tío Juancito se encargaba de los animales. Y el tío Claro. Raúl, el Benjamín, bueno, ese era el que menos hacía, pero era el más inteligente de los cuatro, porque hacía un poquito en un lado, otro poquito en el otro, y se volvieron a la cocina a ayudarle a la mamá. ¿Sabes qué Sí, piola que estaba? Pero bueno, también tenía sus pros y sus contras porque tenía que ayudarle al padre con los papeles. Un tipo obvio. otro sumamente inteligente. Es de los tres Mudas, el único que sobrevive de esos tres varones más su hermana mujer, de los cuatro, eh, tipo brillante. Brillante, ¿eh? Una cabeza que decís, ¡guau! Da gusto. Sí, Así que bueno, ¿y cómo llegaron a los ovinos y eso? en aquel entonces la producción ganadera, por lo que me contaban mis tíos, mi papá y mi abuelo en su momento, era más que nada el ganado vacuno, pero el criollo, ese de los cuernos, pura Sí, cabeza, puro hueso, poca producción de carne. Fueron sí, mejorándolo siempre poco. Y después empezaron a incorporar las ovejas Lincoln, que son de lana gruesa, es la lana que con los años se exportó mucho a Estados Unidos para hacer las alfombras, porque las compañías aseguradoras no tomaban riesgos de los edificios si no tenían alfombras de fibra natural. La fibra sintética, claro, mucho riesgo, no les hacían seguros. Entonces, la producción de lana gruesa como la Lincoln era sumamente buscada. claro. Fueron mejorando la calidad y se lanzaron estos tres locos lindos que eran mi papá y sus dos hermanos a perseguirlo al abuelo, porque fue perseguirlo para convencerlo de armar la cabaña, porque tenía muy buena calidad. La cabaña significaba anotarse en la sociedad rural como socio, hacerse socio de una asociación argentina de criadores de la raza de Lincoln, que tenía sede en Tandil, en la calle Alem al 800. Algunas veces fui, algunas. Hacer la documentación de todos esos animales, comprar animales que al ser de pedigrí siempre son más caros, pero después Exacto. hacer esos papeles, no sabés lo que es. Es como tener un registro provincial de las personas, pero para los animales. Tenés que saber cuál es la mamá, cuál es el papá, de qué dueño era el papá, porque vas a una exposición y compras el carnero para determinado grupo de ovejas, cuando Exactamente. están en servicio, digamos que andan de novio, ¿sí? Hay que, tienen que estar en un determinado potrero, que ningún carnero se le ocurra ir a hacerse el novio de una oveja que no le corresponde. Tendría que ser Sí, como cuando cazaban, ¿cómo? es un cuidado muy especial. Muy. Los potreros, los lotes bien cercados, identificar las características de ese grupo de ovejas con las características del carnero específico. Por ejemplo, si esas ovejas tienen la cabeza, que la parte del hocico, de la trompa, está muy cubierta, le van a buscar un esposo, un carnero, que tenga la cara despejada, por ejemplo. Si la lana del anca afloja, que se afina, le van a buscar un carnero que tenga esa parte más gruesa, como para ir haciendo que la cría sea más linda, ¿sí? Para que sea Claro. más pareja, Sí, 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 que para se ir acerque más a mejorando los la estándares de la raza. ¿Mm? Exacto. Bueno, así que ahí llegamos a que había una cabaña. Se llamaba La Primavera de Pedro Muda e Hijos. Pues con los años, los hijos se hicieron grandes, se casaron los tres y mi abuelo se quería retirar. Así que armaron tres cabañas, siguiendo, digamos, cada uno tenía la propia en sucesión de la primavera de Pedro Muda e Hijos, que no existió más. Claro. Quedaron el Carrizal, de mi tío Juan, del mayor, Don Pedro, de mi papá, con el nombre de su padre, y la Juanita, en el nombre de la abuela, en manos de mi tío menor.
Claro. Tal cual. Actualmente, la única que no existe es Don Pedro, la de mi papá, porque mi Claro. papá se retiró antes. Mi papá estaba bastante, se puede decir, cansado y estropeado de las piernas. Sus rodillas lo complicaron. Y Ujú. además, otra cosa que lo complicó y mucho fue que al tener 4 hijos, yo soy la cuarta, la última de 4, nos mandó a estudiar afuera a los 4. En un Claro. momento dado, la economía hizo ¡plup! Se lo comió. Y la Eso iba vieja, a preguntar. ¿Llegó la alguno vieja de ustedes a tener la cabaña o fue él el que directamente la largó antes de que ustedes pudieran tenerla? se puede decir que uno de mis hermanos, de mis hermanos falleció el segundo. Estuvo un poquito más con él a último momento. Pero quien más lo ayudó a trabajar con los animales fui yo, porque a mí me tocó volver a vivir al campo, siendo jovencita. Entonces ahí yo me puedo dar el lujo de decir que sé de ovejas más que cualquiera de mis hermanos. Y se los Vamos, discuto y se los ya vamos a demuestro. llegar vamos a llegar a eso. Ay, Entonces, tu papá es el primero que se retira. Ya sí, estamos en la línea de hablar de tu papá y más de tu generación. sí. ¿Cuándo conoce a tu mamá? Uf, mira, por lo que me acuerdo de sus cuentos, mi mamá tenía algo así como entre 14 y 15 años, y mi papá 4 años más. En los primeros bailes típicos de campo, que iba o la madre con las hijas, o la hermana mayor ya con el marido y sus hermanas, y bueno, se empezaron a conocer ahí, y mi papá conocía a los hermanos varones mayores de mi mamá de la feria donde se Claro. rehacían los remates de Hacienda. Este, Sí. entonces, al conocerse los varones, bueno, ahí fue como un acercamiento. Y hay algunos primos de mi papá, primos lejanos. Ese fue el primer contacto. El primer contacto fue un primo segundo de mi papá, que no sé de dónde apareció, sinceramente ahí le pierdo el rastro, se casó con la bebé que nació 21 días después ¿cómo se llama? Del matrimonio de mis abuelos, con Francisca, la tía Paquita. Ese fue el primer contacto. Después los otros hermanos se pusieron, o sea, se hicieron conocidos en la feria y después en los bailes ellos se conocieron. Se casaron después de 2, 3 años de novios. En el año, me parece que fue en el año 50 que se casaron mis papás. Sí, creo que fue en el 50, más o menos. Más o Y menos, más o menos. aproximadamente. Y se fueron a vivir al campo, a la primavera, a la cabaña, a la primavera, ya era la cabaña ahí. ¿Mm? Así que bueno, un montón de Ahí, tiempo. Ahí mi mamá empezó a trabajar, obviamente tenía que hacer algo, empezó a cocinar, pero eran barbas de gente que trabajaban antes de hacer el campo, montones. Después, ella como cocinaba para los empleados. le ayudaba a mi abuela a cocinar para los empleados y después mi abuela ya se retiró y era la que Claro, organizaba y cocinaba mi mamá y la esposa de mi tío mayor, ellas dos. El otro todavía no se había casado, así que bueno, las dos nueras cocinaban, pero para todos. Y mi mamá me cuenta que para, eran 18, 20 personas lo común. Y en épocas de trabajo más intensivo en el campo, como en cosecha o en parición de las ovejas, eran más. Imagínate, todos los claro, días, 18, 20 personas. Algunas papas deben haber pelado, sin duda. capaz. Sin duda. Capaz, capaz, capaz. Después, bueno, fueron comprando otras fracciones de campo, compraron el campo de al lado, y eso pasó a ser el puesto. Entonces mi papá y mi mamá se fueron Al puesto. al puesto, que con sucesivas modificaciones quedó en la casa que viste alguna foto que ya de cuando, Esta es la casa que se llama Soña. claro, Ajá. se llama Sonia, como mi hermana, después te cuento, esa es otra. Bueno, ahí vivió mi papá con mi mamá, eh, tuvieron los 4 hijos, ya te digo, soy la número 4, 2 varones, 2 mujeres. Héctor, Miguel, que es el que falleció, Sonia y yo.
Eh, voy a hacer una comparación en tiempo. La pastilla anticonceptiva más o menos empezó a ser popular en el año 65. Yo nací en el 64. Imagínate si no la esperaban a mi hermana, yo, A vos, 5 años y pico, casi 6 años después, mucho menos. La cuestión que para mis hermanos, yo creo que fui un dolor de cabeza, porque mi hermano mayor 12 me llevaba, 12 años, me lleva 12 años. El segundo 8, mi hermana Sonia 5, y después caer yo, les debo haber roto los esquemas, pobres, ni te cuento. Tal es así que encima yo también muy inquieta de chiquita. Eh, un- Hay un cuento en mi familia que mi mamá siempre me hacía, que un día, cualquiera, qué sé yo, mi hermano mayor estaba medio engripado, estaba en cama, y yo me le desaparecí, año y pico, 2 años. ¿Y dónde está Lili? ¿Dónde está Lili? Todo el mundo buscándome, los peones por un lado, mis papás por el otro, todo el mundo preocupadísimo. Imagínate en el campo. ¿Viste? Estaba la Claro, bañadera de sí. las ovejas, que es un lugar peligroso, los perros, que por ahí una criatura tan chiquita, año y pico, 2. Mi hermano dice, no se preocupen que yo sé dónde está. Se vistió, se levantó, se vistió, fue al jaulón de las gallinas, y yo estaba en el jaulón de la gallina que tenía pollitos. Me había metido al jaulón. Así. Y yo Inquieta está desde pequeña. ya de chiquita empecé así. Y bueno, ese carácter me sigue hasta el día de hoy que tengo 55. Me persigue, ¿qué le voy a hacer? Soy así. Está, está. Sí, y Y son bueno, cosas que pasan. Hasta ese entonces vos, vivíamos en el campo. claro, ahí vivían en el campo. ¿Vos hiciste Sí. la primaria, la escuela primaria en el campo? No, mis 3 hermanos mayores hicieron los 2 varones, la primaria, si no completa casi, en el campo, y Sonia, la tercera, hizo solo un año en una escuelita a unos 8 o 10 kilómetros de casa, mitad de camino, de Tres Arroyos, en una estación que se llama Barrow. Es estación de ferrocarril Barrow, Villa Rodríguez es el pueblito. En ese entonces era la escuela, la casa del ferrocarril, la casa del bolichero típico que tenía las copas y alguna cosa, alguna mercadería, y Sí, la sí. casa del caminero, y nada más. La escuelita y ya se terminó el pueblo. Hoy hay alguna casa más. Está lindo el pueblito porque han hecho tipo casa quintas ahora. Está muy. Ay, qué eh, lindo. está queriendo ponerse lindo, sí, sí. Y tiene buen acceso además. Le estoy haciendo publicidad a Barro. Se llama Propaganda. Villa Rodríguez y lo conocemos acá como Barro. Bueno, todos mis hermanos fueron, ya te digo, mi hermana hasta primer grado. Pero justo mi hermano mayor iba a empezar el secundario y ahí se complicaba. Entonces, mi mamá con nosotros al pueblo, desde hace 3 arroyos. ¿Sí? Claro. Entonces yo primer grado, yo te diría que hice, no sé si una salita o una salita y media de jardín, ya la hice en 3 arroyos. Yo fui al jardín, mis hermanos no. Fui de la Claro. avanzada. Jardín de infantes en aquella época era wow. Sí, sí. En el colegio de hermanas de 3 arroyos. Con mi carácter en un colegio de hermanas. Todo lo que implica. Algunas cositas, sí, sí, algunas cositas. Y sí. Mis hermanos al colegio de padres, los varones al colegio de padres, las mujeres al colegio de hermanas. Era lo que mandaban los abuelos mudas. O sea, había que hacerles caso. Bueno, y ahí se puede decir que casi todo el primario en el colegio de hermanas, te digo casi todo porque final de sexto grado, en alguna diferencia mía con la madre superiora, la Claro. monja Dolores, era Sor Dolores, para mí era la monja Dolores. Eh, Le pidió a mi mamá que me sacara para que no me tuvieran que expulsar. Así de Ujú. sencillo. Hacían diferencias y a mí no me gustaban. Entonces yo le preguntaba si estaba bien hacer esas diferencias. Pero le Sí. pedía entrevista a la monja directora, a la hermana directora, para preguntarle eso, a ver si creía que estaba haciendo bien. Entonces yo le molestaba a la monja. Séptimo grado lo hice en el Colegio Nacional. Me tuvieron Había que que cambiar. cambiar y cambiar.
Y, y yo se lo preguntaba con todo el respeto del mundo, pero a la monja le molestaba. Y bueno, si le molestaba, problema de ella, no mío. Claro. Y Y a ese colegio es al que ibas y venías en la camioneta y en el auto, ¿puede ser? eso ya fue en el secundario. Ah, en el Ya secundario, iba al porque colegio, para mí, iba al colegio nacional. Después, yo claro, hice séptimo grado en el colegio nacional, era hasta séptimo en ese entonces, y después 5 años en el secundario. Séptimo grado en el colegio nacional, hasta hasta segundo año, viviendo en Tres Arroyos siempre. También el secundario lo hice todo completo en el colegio nacional. Segundo año, termina segundo año, me llevo una materia. No viene al caso mucho esto. Bueno, tuve una diferencia con una profesora y le dije que, bueno, que el hijo era un maricón. Vale, ella escuchó que yo había dicho que el hijo era maricón. Y me preguntó y le dije que sí, que era un maricón. Ah. Y el chico era muy delicado, de maricón no tenía nada, pero era muy delicado. Y yo por no tratar, no insultarlo, le dije maricón, pero lo insulté más que habiéndole dicho una mala palabra. Eh, me le faltaba hirió un más. 5, me faltaba un 5 para promediar la materia y no llevármela, me puso un 4,50 o algo así. No. Bueno, la cuestión que fin de segundo año, 15 años recién cumplidos, eh, mi papá y mi mamá con problemas económicos, mis tres Mm, hermanos estudiando cada uno fuera, que Buenos Aires mi hermana y los dos varones en Bahía Blanca, ya habían achicado la cantidad de gente trabajando en el campo, había que pagar las deudas, el teléfono sonaba cada 2 por 3 y era del banco que había que ir a cubrir el descubierto. Ya te digo, un poco por la formación de los hijos, otro poco por, tal vez a mi papá le faltaba el poder decir no se puede gastar en esto, ¿sí? claro, en los Mm, no, límites. no poner límites en los gastos y tener una vida que por ahí, ¿viste? No podés gastar más que lo que producís. Y alguna cosita Exactamente. que falló, alguna cosa por el estilo, bueno, al diablo un pedazo de campo, 80 hectáreas lo hubo que vender primero, a los pocos años que fue cuando nos fuimos a vivir al campo se vendió la casa, la única que quedaba estudiando era yo, en Tres Arroyos, Mm, y bueno, querían alquilar una casa, era otro gasto más, teniendo una buena claro, casa en el campo. Entonces, yo con casi 15 años, porque todavía me faltaba para mi cumpleaños, les propuse que con lo que iban a gastar en 4 o 5 meses de alquiler, se arreglara la casa del campo y nos fuésemos a vivir al campo. No lo podían creer. Son 15 años la época que empezás a salir. claro. Sí, bueno. Pero yo decía que no se me hicieran problemas, que si yo podía manejar para ayudar a llevar a los carneros de la cabaña a una exposición, hasta manejaban la ruta con una camioneta con carrito, ¿por qué no iba a Claro, poder manejar para ir y venir al pueblo, para ir al colegio? Bueno, la cuestión que yo tenía que pasar por las afueras del pueblo, por los inspectores de tránsito, las multas, y no sabes claro. qué. Bueno, me consiguió mi papá una autorización para andar dentro de Tres Arroyos en la camioneta para llegar hasta el colegio. Entonces, tercero, cuarto y quinto año del secundario los hice viviendo en el campo, yendo y viniendo todos los días. Medio, medio cansador. Cansador. Sí, sí, sí. De hecho, Sí, cuarto año terminé con 24 faltas, las 15 reglamentarias, viste que te reincorporaban en aquel entonces con 10. Eh, sí. y yo no tenía ganas de venir al colegio, y te digo venir porque yo vivo en Desarrollos ahora. No tenía ganas de venir al colegio, no voy, llévame. Me había puesto rebelde. No, no puedo, decía mi papá. No puedo, tengo que trabajar, no puedo. Y bueno, me quedo. Vos sabrás, repetir el año no lo vas a repetir. Eso fue lo único que me dijeron. No te llevas materias, las tendrás que rendir todas y te quedas libre. No vas a repetir el año. Bueno, terminé con 24 faltas. ¿Me llegaba a pasar algo? Una falta tenía de margen, nada más. Y bueno, zafé. No repetí Zafaste. y no me llevé ¿Querés materia. contarnos, ¿Querés contarnos de tu anécdota cuando le pintaste los labios al carnero?
Bueno, de esa época, bueno, la anécdota esa. A mí me gustaba mucho andar con los animales. Una criatura sola en el campo sin tener con quién jugar, perros, gatos, ovejas, menos vaca cualquiera, porque me había corrido la vaca lechera. Así que Ahí sí, había miedo. ahí sí, sí, había miedo, que me dura hasta el día de hoy, te digo, veo una vaca y le tengo respeto. Este, bueno, había un señor, un cabañero en mi casa, de apellido Gamba, que sabía, ¿viste cuando alguien sabe mucho, pero mucho de un tema? Bueno, este señor era el cabañero de apellido Gamba, José Luis Gamba. Eh, Me enseñó a abrir el vellón el vellón, la lana de los carneros, que según la raza digamos que se peinan de distinta manera, totalmente distinta, de una raza a Claro. otra, porque en ese entonces ya había dos razas en casa, Corriedale y Lincoln. Bueno, la cuestión que los Lincoln era la locura de este hombre Gamba. Y como yo ya le tenía un poco de bronca al hombre este, porque siempre me hacía trabajar con el copete de los carneros y aparte mi papá quería que los abriera yo porque había aprendido bien a hacerlo, dedos flaquitos de nena, blanditos, quedaban bárbaros, quedaban Giordano un poroto al lado mío, acomodándole el peluquero famoso, este Giordano, poroto al lado Sí. mío. Yo, chocha de la vida, lo hacía en un principio, pero después este hombre se había puesto, visto, medio como, medio que me molestaba ya. Pero la cuestión es que un día aburrida, mi mamá me regalaba siempre los cosméticos que ya se dejaban de usar, mi mamá sumamente coqueta. No le veías un pelito fuera del lugar nunca. La cuestión es que me regala un labial, se había dejado de usar un naranja fuerte, pero fuerte, ¿no? ¿Viste? Tipo la mulatona, así. Entonces yo me fui a la cabaña y andaba con el labial, me pintaba que esto. Y por ahí, se me pintó la lucecita y los carneros eran mansitos. Le pinté los labios a uno o dos carneros. Con tanta buena suerte, este señor, el gringo Gamba, se lo quiso limpiar al Rush, pero le quedó la trompa así colorada a los carneros y había una Peor todavía. claro, porque se lo corrió, no sabes, el hocico, en lugar de ser negrito como tenía que ser, le había quedado un colorado. Parecía que le hubiera, no, 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 era la cola de un mono mandril pálida al lado de la trompa de los carneros, no, por Dios, tremendo. Y a los poquitos días hubo una exposición. Estos carneros estaban anotados para la exposición, había que venderlos, es la producción del año. Va y sacan Claro. premios, pero premios como que el lote gran campeón. Y cuando llegaron, todos colorados, claro, supieron que era lo que había pasado. Si yo iba siempre a la exposición y le ayudaba a mi papá. Este, llegó el momento de la venta, entran a la pista de venta los carneros, yo ahí en la pista de venta, mostrando los carneros, abriendo el vellón, ¿viste? Trabajando, como trabajaba siempre. Y no Obvio. me dices, el rematador, por el altavoz, por los parlantes. Dice, no vayan a pensar que los carneros de muda tienen algún tipo de inclinación un tanto particular. Las ovejas les siguen gustando. Todo el mundo se miraba y se reían porque ya más o menos se sabía que era lo que había pasado. Lo que pasa es que la nena de moda estaba jugando a la casita y los invitó a los carneros y le pintó los labios a los carneros. Me mandó al frente delante de la gente que estaba alrededor de la pista de venta. Yo tendría Había que 8 desaparecer. años. Yo no sé cómo hice para salir tan rápido de esa pista de venta. Desaparecí. Desaparecí. No. Claro, me mandó al frente que era yo la que lo había pintado los carneros. Sí, pero la verdad que los desfiguré. Los desfiguré y así todos sacaron premio. No. Y para colmo eran Lincoln, que este hombre Gamba, el cabañero, era sumamente celoso de sus carneros y mucho más de los Lincoln. Por Dios, no, fueron peleas graves con este hombre. Qué lindo. Esas cosas Lili, pasaban. Sí. ya creo que no nos queda mucho tiempo. Por ahí que nos cuentes cómo es tu relación con la casa que se llamaba Sonia. Bueno, cuando mi hermana nació, mi papá hizo el cartelito, lo hizo él en la herrería de casa, le decía Sonia porque iba a ser era la nena y iba a ser la última. Resulta que, bueno, cartelito Sonia. Yo, ya estando yo en el campo, por los fines de semana, las vacaciones,
yo tenía una relación de admiración, amor, odio con mi hermana, porque la veía y decía, ay, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Claro, 5 años más la veía grandísima en aquel entonces, ahora somos iguales. Este, y veía en ese entonces veía el cartel y miraba para arriba y decía, ah, Sonia, claro, Sonia sí, ¿y yo qué? ¿Y yo Yo qué? de soy. Entonces, ¿qué hacía? Agarraba un sillón de esos de hierro forjado que también había hecho, viste, mi papá para los sillones de jardín, me Sí, subía y con un palo de la escoba le daba paf, paf, paf al nombre de la casa. Y tal es así que más vale no lo iba a lograr sacar nunca, pero está un poquito torcido y desde aquel entonces nunca nadie lo enderezó. Yo lo torcí a los palos. Subí de arriba de un sillón porque seguramente ese día me habría peleado con mi hermana. Bueno, pero con torcerse mi hermana toca. es esa adoración que nos tenemos, pero yo le gastaba el palo a palos del nombre. Es esto. Dice Caro que cuente la anécdota del Opel y la picada. El Opel y, Y la picada. uh, Dice la anécdota del Opel y la picada, por favor. ay, eso no se cuenta, Carolina. Bueno, resulta que día de mi baile de egresados, salimos del baile de egresados, mis papás se volvieron a la casa. Dicen, bueno, quédate con el auto porque íbamos a desayunar después del baile de egresados. Y había un chico que andaba en un Fiat 128, que eran autos que andaban rápido para esa época, y el Opel lo mismo. Salimos, este se hacía muy el machito, salimos y me dice, elegí vos el lugar. Yo sabía que este andaba por lo derecho, que barro, o que lomos de burro, o viste, cunetas, nada. Entonces yo dije, yo Ah, a este lo hago comerse el asfalto. Me fui para una avenida que tenía cunetas, ¿viste? Los badenes. Bueno, sí, lo padre. y este desgraciado, este tonto, pensó que me iba a pasar. Yo iba adelante, pensó que me iba a pasar. Y pasó el badén como venía, dejó el caño de escape colgando. Y yo lo que hice fue frenar justito y acelerar cuando iba a entrar. Entonces el auto no tocó abajo. Donde él dejó el caño de escape, yo hice zoom y lo dejé. ¡Chao! Te quiso superar, no pudo. Justo a vos que tenías Él pensó que yo lo una estaba, hazaña. que yo me había asustado, que lo estaba esperando, y lo que yo hacía era una maniobra para no romper el auto, y él lo destrozó. Le barrió la Digo, panza. Pobre auto. Dejó el caño de escape en tení- la avenida. vos estudiaste, hiciste la facu y demás. Acá tenemos una amiga que está comentando. No, no comentó nada raro, no comentó nada raro, tranquila. Ay, ¿quién es esta ¿Tuviste, chica? tuviste la oportunidad de estudiar? Sí, yo me fui a Tandil, empecé económicas en Tandil y me fui después a La Plata, seguí económicas. Soy de las vagas que terminaron de cursar y nunca hicieron el final de los finales. Después de muchos años, empecé a estudiar de vuelta los finales, ya hará 10 años atrás, sí, 45 tenía más o menos, pero justo se enfermó mi hermano, el que falleció, mi hermana Sonia tuvo un problemita de salud, mi mamá estaba postrada, y bueno, eso hizo que yo tuviese un pico de estrés, tuve un problema en la vista, en el ojo izquierdo, y entre los tres enfermos de la familia, más mi ojo complicado, lo volví a dejar. Y no, ya no tengo Claro, más ganas. Sí, había que cuidar la salud. sí, sí, y Qué aparte había cosa, que ¿no? tener ganas. Fui completando Sí. finales a medida que más me presionaba en mi familia, pero yo nunca fue como que tenía las ganas de recibirme. Económicas estudié. Y esa chica, ahí está, Patricia Piedra, que es Ahí profesora, ella cambió de carrera y estudió historia. una Mm, próxima entrevistada, porque tenemos sí, entendido que tiene una historia muy relacionada con el campo. totalmente. Ella, su mamá, sus hermanas, Qué imperdible la lindo. historia. Sí. Y ya como para ir cerrando, ¿sentís que en algún momento dejaste algunas cosas de lado a nivel personal
por el campo, por la familia, por cuidar a la familia. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, pero te digo que no me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento. Em, por ejemplo, cuando dejé de estudiar por segunda vez, em, ya tenía los dos chicos grandecitos, mi marido, que tiene una paciencia a prueba de balas, eh, Pedro se llama. Estuvimos viviendo un tiempo también en el campo de la familia de él. Él ahora Ujú. tiene su campo arrendado, igual que lo tengo yo, porque si no nos hubiéramos fundido 5 o 6 veces por lo menos. Entre el clima y las políticas económicas, hubiese sido eh, Complejo. muy complicado en extensiones chicas, sin capital de trabajo, poder hacerte una producción, una unidad económica realmente rentable, hubiese sido muy difícil. Sí, nos hubiéramos fundido por lo menos 3 o 4 veces, si no 5. Así que decidimos los dos, cada uno en su momento, arrendar lo que nos tocó en herencia y nos hemos manejado trabajando por fuera de las explotaciones agropecuarias, que cada uno administra su arrendamiento, pero a su vez mi marido es muy, muy bajo para hacer control por ejemplo, documentación de bancos y cosas por el estilo. Trámites, no hay caso. A él lo mandas a hacer un negocio o a hacer un trabajo en el campo, tan chocho de la vida. Es como que sale por el camino al campo, sale del pueblo y no lo alcanzás. Está dentro del pueblo y le decís, vamos, vamos, vamos. No, pero hacia el lado del campo, bárbaro, va. Ahí tengo que moverme fuerte yo. Pero si no, Hay que yo correr para sigo lo que es la alcanzar. administración de los arrendamientos y la parte papelería, más que nada. Que lleva. Lleva mucho tiempo y bueno, como decía tu amiga, que no me, Patri, Patricia, como decía Patri, Patricia. está complicado trabajar las chacras porque sí, conlleva su tiempo, su capital Tal y cual. bueno, no es para menos. Porque no es solo la tierra, es No. mucho, mucho lo que se necesita para poner a producir una fracción de campo. Y más de una vez las herramientas hoy día están dimensionadas para una escala mayor que las extensiones que tenemos ahora. Entonces no nos queda otra que arrendarlo porque si no estamos sobredimensionados en capacidad productiva, en equipo, y después tenés que salir a trabajar a otros lados que no siempre tenés el trabajo y no te podés atrasar en cuanto a un equipo de siembra, por ejemplo, o de cosecha. Tiene que ser de última generación porque el chacarero le paga al dueño de una cosechadora recontra nueva que va más rápido y cosecha mejor y en menos tiempo y con menos riesgo. Son Tiene que capitales pagar lo mismo que una humanos. cosechadora vieja. Entonces, si se te hace la cosechadora vieja, ya sonaste, la tenés que cambiar. ¿Y con qué? Sí, sí, sí. Sí, Entonces, es bueno, muchísimo valor. A nivel actual es muy complejo y bueno, la verdad que es un mensaje bastante importante, ¿no? No sé a qué nivel están de facilitadas las herramientas para tener y poder manipular y poder emplear y aplicar trabajo, mano de obra sobre una chacra y trabajo que no implique explotación. Sabemos que el campo requiere su tiempo, pero tampoco que sea una autoexplotación. Eh, lo que pasa, claro, como decís vos, no hay, son tantos los equipos que se necesitan para trabajar en el campo, porque el tractor lo vas a usar para sembrar, para fumigar, para cosechar también. Pero hay veces que estás fumigando y ya un tipo de sembrado y tenés que estar cosechando. Entonces el tractor no puede, es uno solo, no puede tenerlo en los dos lados. Entonces está No, es un teniendo solo. que tercerizar un trabajo. Y, Exactamente. y bueno, es Es muy mucho, complejo. es mucho lo que tenés que coordinar, muy, muy complejo, muy complejo. Y Bueno, Lili, las cosas cambian. yo la verdad que te agradezco profundamente. Creo que, bueno, el video se va a seguir reproduciendo, lo vamos a subir a la plataforma de YouTube. Tu historia es la historia de muchos
y Y no muchas. sabés la cantidad de anécdotas que quedaron. Me Cosas de imagino, los... Sí, sí. Un quizás montón. igual nos vamos a volver a encontrar por, por WhatsApp para escribir la nota Sí, para que con salga gusto. en Zona Campo. Pero nada, súper agradecida, la verdad que yo siento que sé que es la historia de muchos y muchas, con abuelos inmigrantes, con el esfuerzo que implica mantener eh, un campo, una chacra, un capital, y bueno, que hoy tiene que estar en el poder de otro o de otra para poder sostener quizás algo que Sí, tiene mucho valor sentimental es también. algo que cuando yo voy al campo, abro la tranquera y pienso, ¿será posible no poder venir a agarrar un caballo y irme hasta la laguna, que es el potrero del fondo? Porque, bueno, hay un arrendatario y ya no hay animales. Claro. Entonces, no puedo ir a agarrar un caballo, ¿viste? Cuando dices, ay, duele, cuesta. Y tengo algo para mostrarte como para decir chavo, mirá lo que tengo acá. Dale. ¿Sabés lo que es? ¡Ay! Es de un Esto es, premio. esto es un premio de la cabaña de mi papá. Acá tiene una chapita, una plaquita que dice Gran Campeón Macho, puro de pedigrí controlado, Coronel Dorrego 1992. El Bueno, 90. cada uno de los hermanos tenemos uno de estos. Hay unos cuantos premios más, que bueno, obviamente no los voy a traer acá ahora, pero bandejas de plata. En una oportunidad se ganó, te lo digo rapidito, con un carnero que se vendió en una exposición con un gran premio, tenían el valor de una camioneta 0 kilómetros, de las full, pero recontra full, como si ahora se comprase una Toyota doble cabina, doble tracción, eh, esa que tiene asiento de cuero y que por poco te dice vení que te abanico. Bueno, de Sí. esas. A ese nivel era el valor de los carneros, pero fue un precio récord mundial. Fue 3.100.000 de no sé qué tipo de moneda, sinceramente. Me faltó el dato que no sé qué año fue, pero ya lo voy a conseguir. Tremendo, tremendo pensar, ¿no? Y que en un momento tuvieron todo eso, Sí, eh, es, tiene un valor sentimental también muy sí, importante, muy muy importante, importante, muy importante. muy, Sí, ya lo así que... que nada, agradecida con vos, con Caro. Caro estaba muy nerviosa antes de esta entrevista y estaba muy sentimental, pensando también en los días que estamos llevando, que son muy complejos. Sí, Así que nada, muy agradecida, muy agradecida. no, por Te favor. mando un beso. Un beso enorme, que sigan todos bien. Eh, Ese dato de Patricia Piedra y su mamá y sus hermanas es posta. Es posta. Es muy bueno. Vamos a llamar a Y Patricia. chicas, avanti porque van bárbaros. Y me Muchas gusta gracias. cómo han evolucionado de una entrevista a la otra. Eso es crecimiento también. Así que adelante. Muchas Y éxitos. gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Abrazo. Chao. Adiós. Chao, chao.